AMIA, urgente, mándenme al aire, Bianco. Fuerte explosión en el centro de la capital federal, urgente. Eduardo, si el llanto se puede volver a repetir, es en este momento. Volaron la AMIA. En 1994, al poco tiempo del atentado, un grupo de familiares y amigos creamos Memoria Activa. Tomamos en cuenta que la Suprema Corte de Justicia menemista no había investigado el atentado a la Embajada de Israel 2 años antes. No grave, gravísimo. A partir de ahí se empezó a enterrar la justicia. Llamemos en un grito todos juntos por las muertes impunes en nuestro país. ¡Justicia! 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 Por los muertos en la Embajada de Israel. ¡Justicia! 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 Por los muertos en la AMIA. ¡Justicia! Bueno, 30 años del atentado a la AMIA, 30 años tenemos Matías, 30 años tengo yo, y 30 años también tiene una lucha por la memoria y verdad y justicia en esta causa AMIA, que es una causa que nos angustia, es una causa que nos da vergüenza, es una causa por un atentado que dejó 85 muertos, 300 heridos, familias destrozadas, y una causa con casi 500.000 de fojas, en la cual hay aproximadamente 145 imputados, de los cuales solo 15 llegaron a juicio oral. Sí, 15. Sí, 15. Y bueno, de esos 15, 6 condenas, 5 absueltos, 2 murieron sin estar condenados. Así es. No hay un solo preso por la causa AMIA, y no hay ningún tipo de investigación por la conexión local, ¿no? No se sabe quién, no se sabe por qué, y como vos decís, y ya te voy a presentar, se hizo todo mal. Así que por eso te invitamos, estamos acá en el piso con, para quien nosotros es una referenta en el tema, es Diana Wassner, y te agradecemos mucho estar acá en el piso de EVA TV. Esto es Secuencia Inicial, es un programa que arrancamos hace una semana. Queríamos tomarnos un momento para hablar de esto, que sea una oportunidad especial y que podamos a 30 años hacer preguntas, ¿no? Saber qué pasó, volver a contarlo, seguir contándolo también, ¿no? Así que en ese sentido te saludamos, Matías y yo, para que nos puedas contar qué pasa hoy a 30 años. Es una pregunta difícil y difícil resumir, ¿no? 30 años. Lo que pasa hoy es un poco lo que pasaba hace 30 años. Poca justicia y poca verdad. Porque sabemos más o menos lo que sabíamos hace 30 años. Suena muy loco, pero es una realidad, es nuestra realidad hoy. Es una causa sumamente compleja. Es una de las causas más grandes que ha tenido nuestro país. Es el atentado terrorista en democracia más grande que ha tenido nuestro país. Y es el desastre jurídico también, creo que más grande que ha tenido nuestro país. Porque desde el primer momento, después de la voladura de la AMIA, se trató de encubrir la verdad. O sea, hoy, 30 años después, básicamente no sabemos ni quiénes volaron la AMIA, ni por qué volaron la AMIA, ni quiénes los ayudaron, quién es la conexión local, qué pasó. Sabemos poco y nada, y las posibilidades de saber, por supuesto, con 30 años son escasas. Era bastante impresionante en el video esto de que, bueno, no sé, era un móvil en vivo el que había en ese momento y automáticamente dice volaron la AMIA. Es decir, había como una conciencia de que había sido un atentado en el mismo momento que ocurrió. Digo, por ahí uno puede pensar que fue un, no sé, un accidente, pero era como, digo, simbólicamente me parece que es importante esto de que inmediatamente la conclusión lógica en ese momento era que era un atentado. 2 años antes habían volado a la Embajada de Israel y había quedado impune. Yo creo que la situación que se da en la destrucción del edificio
con una camioneta cargada de explosivos no se da en cualquier otra situación. Era realmente un edificio que se vino abajo, ¿no? Y toda la zona estaba estallada, parecía un sitio de guerra, cuadras y cuadras a la redonda, no era solamente el edificio. Y digo, era algo como obvio, ¿no? Que lo habían volado. Dicen muchos que también el olor, ¿no? El olor al explosivo. ¿Vos estuviste ese día en el lugar? Sí, más o menos habré llegado, calculo que 1 hora después, más o menos, del atentado. Y hay que, o sea, voy a hacer preguntas que tal vez a 30 años vos ya las respondiste muchas veces, pero como decimos, hay que seguir contando esto, Así es. Hay que seguir manteniendo la memoria activa. ¿Y en qué momento, digo, vos estuviste en el hecho, falleció tu marido, ¿en qué momento dijiste, che, vamos a encontrar la verdad acá? ¿Va a haber justicia? La verdad que muy rápido. Y no es porque yo sea una alumbrera, ni mucho menos, sino porque, insisto, empecé a averiguar qué había pasado con el anterior atentado. Y ya había cosas que en la semana del atentado me llamaban la atención, ¿no? Decían, uy, tal vez fue esto, tal vez fue lo otro. Faltaba que dijeran que, no sé, habían venido marcianos, se habían volado la AMIA, ¿no? Sí. Era todo tan raro, tan raras las explicaciones que nos daban a los familiares. Era todo olía mal, ¿no? Todo olía extraño. Y cuando alguien me dijo, unos amigos me dijeron a las 2 semanas del atentado que un grupo de gente se iba a reunir en la Plaza Lavalle para pedir justicia, dije, bueno, tengo que estar ahí parada. Primero porque no sabía ni en dónde estar parada en el mundo, ¿no? En ese momento. Y porque me pareció que iba a ser, que tenía que estar ahí pidiendo justicia. Siempre sentí que debía brindarles una respuesta a mis hijas. Ellas preguntaban, ¿y los malos cuándo van a estar presos? ¿Ellas se enteraron en el momento de lo que pasó? Sí, se enteraron al día siguiente de lo que había pasado. Y esta cuestión, ¿no? ¿Dónde está papá y los malos? Y bueno, yo pensaba que tenía que darle respuestas. Y creo que no era tan difícil darse cuenta de que no iba a haber justicia, porque ya había pasado, ya había habido impunidad en el otro atentado, y porque uno sabe cómo funciona la justicia en nuestro país, por otra parte, ¿no? Me imagino de haber sido duro, más allá, digo, de esa certeza de que no iba a haber justicia, que se avance en un juicio, se avance en una causa, y volver a foja cero, porque resulta que, bueno, el juez coimió un testigo, todo ese tipo de cosas. Digo, ¿cómo fue el momento ese en el que se vuelve a foja cero toda una causa después de años? La causa AMIA tiene un montón de momentos que son absolutamente dolorosos, porque no encuentro ni otra palabra para decirlo, ¿no? Como hitos, ¿no? Dentro sí. de la misma causa en estos 30 años. Uno es este que estás diciendo, ¿no? Imagínate el día en que vimos, o sea, el presidente Néstor Kirchner en ese momento le levanta el secreto a los espías de la CIDE y le dice, señores de la CIDE, ustedes tienen obligación de contestar en este juicio la verdad. Muy bien. Estos señores dicen, bueno, sí, se le pagó con dinero de la CIDE a un imputado, a Tejeldín, que estaba preso por la causa AMIA, por haber provisto la Traffic, ¿no? Sí. Para que inculpe falsamente a 8 policías. ¿Ustedes ya sabían que, digo, esa declaración tenía algo, o estaba teñida de algo raro, o la creyeron en su momento? A ver, nosotros habíamos visto el video, hay un video, porque aparte el ex juez Galeano es una persona extraña, ¿no? Porque se autofilmaba delinquiendo, es raro, ¿no? Claro, claro, sí. Si pongamos en contexto, o sea, hay un video de este momento. Claro, de esta porque coima. estos... tanto el juez de la causa, Galeano, como los exfiscales, Mullen y Barbaquia, habían permitido que la CIDE les ponga cámaras en sus despachos. Imagínense un juez de la Nación y fiscales de la Nación con cámaras en su despacho, ¿sí? Entonces, con esas, ¿qué hacían estos señores? Apretaban testigos, grababan todo lo que hacían y después guardaban en la caja fuerte, no sé para qué, todas esas grabaciones. Entre todas esas grabaciones se le pierde, desaparece
precisamente una en la que le están mostrando a Tejeldín fotos. No se ve el pago, Sí. ni se ve, están hablando de un libro, no de un pago. Se da a entender, pero no se ve, digamos, no sería una prueba fehaciente. Cuando siempre se sospechó. Sí. ¿Sí? De todos modos, para ese entonces en el juicio, el juez ya había sido separado de la causa. Claro. Entonces, ¿qué pasó? En el juicio, estos espías declaran y dicen, tenemos filmado el pago. El dinero era de la CIDE y se le pagó $400.000 y $5.000 mensuales a su esposa durante un año. Claro. Y está filmado. Que ahí es donde entra Ana Borañi, la esposa, y Exactamente. Estifale, que era Exactamente. el abogado. Exactamente. Ahí, digo, un paso antes, ¿no? Como antes de entrar precisamente en el encubrimiento. ¿Cómo fueron los primeros años? ¿Cómo se los trató a los familiares de las víctimas? Mira, a los familiares de las víctimas se nos trató bastante mal siempre, ¿no? Y sobre todo a ciertos familiares que les resultábamos molestos. Porque había, no sé, nosotros le pedíamos, en el momento en que nos hicimos una querella independiente, ¿no? En que decimos, bueno, tenemos que ser querellantes, poner un abogado, no depender, en un primer momento dijimos, bueno, las instituciones de la comunidad, tanto la AMIA como la DAIA, son querellantes en la causa. Yo la verdad es que ni sabía lo que era ser querellante en una causa, Claro. a decir verdad. Nos van a representar. Cuando nos empezamos a dar cuenta de que no nos iban a representar y que nosotros teníamos que tener nuestros propios abogados, empezamos a darnos cuenta de que el trato no era el mismo. No nos entregaban las cosas, nos ocultaban archivos, nos ocultaban legajos. A nuestro abogado lo dejaban parado esperando durante horas cuando las otras querellas entraban como por su casa. Había mucho maltrato desde un primer momento y creo que eso generó que después, bueno, se rompiesen las relaciones con el juez directamente, ¿no? Sí, bueno, esto es interesante porque muchas veces directamente se empieza hablando del encubrimiento de Galeano, digo, pero en el medio hubieron varios años, ¿no? Como de esta serie de maltratos que me imagino que tuvieron que recorrer pasillos con abogados, digo, tocando puertas. Ahí tenemos un video para mostrarles de Estela de Carlotto y Tati Almeida, que bueno, los organismos de derechos humanos siempre los apoyaron y... Digo, en este sentido de lo que veníamos hablando del maltrato que sufrieron los familiares, también resalto la contracara de eso, que es la importancia de organismos, la importancia del CELS, digo, la importancia de quienes sí Por estuvieron. supuesto. Yo creo que no hubiésemos llegado a hoy, a nuestro acto de esta mañana, solos, ¿no? Siempre, digo, de lo que nos hemos nutrido es precisamente de eso, del abrazo solidario y de la ayuda, ¿no? La ayuda que, por ejemplo, nos ha brindado el CELS, o sea, es invaluable. Es invaluable. A mí me parece que eso es lo que también nos llevó a no sentirnos solos y a poder seguir, porque no es fácil, es en tanta desigualdad estas luchas, ¿no? Uno lucha contra un aparato gigantesco. Yo cuando pienso de que nosotros, que somos nada, familiares de víctimas, nadie, ¿no? Y que cada uno aparte no trabajamos de esto, nosotros tenemos nuestra vida, nuestros trabajos, nuestra familia, no es que solamente estamos en esto y conseguimos, ¿no? Destituimos a un juez, llevamos a juicio al expresidente de la Nación, al exsecretario de Inteligencia, o sea, no en cualquier país ocurre eso. Denunciamos al Estado argentino ante organismos internacionales y acaba de fallar, nos acaba de dar la razón la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declarando al Estado culpable. Digo, hemos logrado un montón de cosas y bueno, y gracias yo siempre digo, al abrazo solidario al calor de la plaza, ¿no? Vamos a volver ya mismo a esto, pero quiero mostrar algo de lo que venimos hablando, que es a Estela de Carlotto y a Tati Almeida, hace unos años también en un acto de memoria activa. De las madres, de los hijos, de los que esperamos verdad, justicia con memoria, nunca bajaremos los brazos. Tenga la certeza, señora Justicia, que vamos a seguir luchando, que no vamos a bajar los brazos hasta que se aclare este horror que impunemente está ahí y que nadie hasta hoy ha dado una respuesta.
Qué importante, pienso, ¿no? El trabajo de ustedes, de las madres, de las abuelas. Y a mí se me dispara una pregunta cuando pienso en memoria, verdad y justicia, que es ¿cómo se trabaja la memoria sin justicia? Y es difícil trabajar la memoria sin justicia. Yo siempre decía, es difícil trabajar la memoria, con o sin justicia. No es algo fácil. Yo siempre pensaba, bueno, vamos a dedicarnos al tema de la memoria cuando haya justicia. Claro. Porque me parecía que era algo que nos íbamos a empezar a olvidar cuando realmente uno pueda descansar, bueno, hay justicia, entonces ahora sí pienso en cómo dejar un legado, en la memoria, en cómo queda esto. Cuando no hay justicia es muy difícil dedicarse a eso. Sin embargo, creo que también es necesario, que es algo que tenemos que empezar a pensar, y creo que de alguna manera lo hemos hecho también sin pensarlo, ¿no? En esta búsqueda de verdad y de justicia, uno abona la memoria, ¿no? Porque son muchos años y seguimos hablando del tema, seguimos estando en la plaza. Mucha gente hubo hoy. Sí, hubo mucha gente, sí, y es muy emocionante, la verdad. Entonces uno dice, bueno, eso tiene que ver con la memoria también, ¿no? Que también es transversal a todas estas cosas. Sí. La investigación de la causa principal, pareciera que tuviera una sola hipótesis, que es la de, que incluso fue ratificada hace unos meses en unas noticias un poco tergiversadas sobre un fallo, pero que señala a esto de, bueno, fue Hezbollah como brazo armado de Irán el responsable del atentado. Quería saber si ustedes tienen esa certeza, si hay dudas sobre esa hipótesis principal, cuál es su visión sobre esto que pareciera la justicia no estar investigando otra cosa. A ver, desde el día 1 se estableció que Irán era el responsable, ¿sí? Eso lo estableció la misma noche el presidente Menem con el presidente del Estado de Israel. Decidieron que Irán era el responsable. Con información, sin información, no lo sabemos y no lo sabremos probablemente. Y a partir de ese momento todo fue a ese lugar. Y todas las pistas que llevaban a otros lugares no se investigaron como debían. Sí. Tampoco es que esta se investigó mucho, no crean que tampoco hay grandes cosas sobre esta. Pero la pista alternativa, por ejemplo, lo comprometía Menem. La pista alternativa... La pista siria, digo. Yo creo a esta altura que no es que son pistas muy distantes. Yo creo que es toda una pista que intentaron decir, hay la pista siria, la pista iraní, la pista Hezbollah. Yo creo que hay un poco de todo en esto. Lo que queda claro es que se investigó a ciertas personas iraníes, que se las venía siguiendo desde antes del atentado. La Secretaría de Inteligencia estaba siguiéndolos hace mucho antes del atentado. Después hay todo un tema de investigación sobre el Líbano, sobre libaneses que participan de Hezbollah, que entre ellos hay 2 que parece ser que tienen, que el fiscal por lo pronto dice tener prueba judicial, sobre los únicos que dice tener prueba judicial para llevar un juicio, como partícipes del atentado. Todos los demás son pruebas de inteligencia, y sobre pruebas de inteligencia no podemos hacer ningún juicio ni llegar a ninguna verdad. ¿No han tenido nunca acceso a eso? No hemos tenido acceso a eso porque aún no se han desclasificado en su totalidad toda la información y porque no se ha investigado seriamente, no solamente por la no desclasificación, sino porque tampoco se investigó seriamente todo lo que ocurrió. Y la pista de Canor Edul, que bien llamada pista siria, esa pista se abortó del día 1. Sí, porque también había lazos familiares con el expresidente Carlos Menem. Así es, y efectivamente eso no se investigó nunca. Y cuando las cosas no se investigan en los primeros tiempos es muy difícil después retrotraer eso. Aparte está muerto, tengo entendido, él. No, Canor Edul ¿Él no? ¿No está vivo? Sí. Ah. Tengo entendido, pero no sé. Voy a averiguar, pero creo que sí, que está vivo, que no murió. Bueno, ese es el motivo, por el que terminan sin condena personajes que participaron del cubrimiento de esa pista. Exactamente. Fino Palacios, por ejemplo. Fino Palacios, que sí se murió. Sí. El Fino Palacios es quien le avisa a Canor Edul que le van a allanar la casa 5 minutos antes. Sí. ¿Sí? Recuerdo que hace muchos años, justamente con los organismos de derechos humanos, hicimos una movida muy grande cuando Macri quería nombrarlo al Fino Palacios el jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y logramos, buscando firmas en las calles, que no se haga. Sí. Terminó una causa de espionaje eso también, contra algunos familiares también. Así es. Épocas en las que el espionaje se ejercía desde el gobierno de la ciudad.
Bueno, vos hace un ratito hablabas que llegaron organismos internacionales. Hay una noticia bastante reciente que fue el fallo. En relación a esto que estamos hablando ahora, que tiene que ver con la desclasificación de archivos, ¿qué dijo la Corte? ¿Qué pasó? ¿Qué se espera del Corte fallo? Interamericana dice que tienen que los servicios de inteligencia, no solamente de la Secretaría de Inteligencia, sino de las demás, de la policía también hace inteligencia, tienen que entregarlos, ¿sí? Ahora, en los últimos tiempos ha habido un fallo judicial en que ellos dicen que ellos no lo van a entregar porque es tema clasificado. El juez dijo no, tienen que entregarlo igual. La CIDE volvió a decir que no. La realidad es que hay mucha información todavía que no sabemos cuál es, no sabemos qué se tiene, qué no se tiene, y de todos modos cuando entregan lo que quieren. Claro, es que también es eso, ¿no? Por un lado ya no sabemos lo que tienen, Así pasaron es. 30 años, ya no sabemos si lo van a hacer, si lo van a dar, si lo van a autorizar, y encima hoy hay un gobierno que acaba de volver a la CIDE. Exactamente. Organismo que más daño le hizo a esta causa. Así es. Lamentablemente, ¿no? Porque yo siempre digo, esta causa avanza y retrocede. Lo que pasa es que los avances son tan mínimos que uno no se da cuenta que avanza y retrocede. Y los cambios que se logran son tan dificultosos, porque esto es algo que debieran haberlo entregado hace muchísimos años. Y bueno, no lo tenemos y difícilmente hoy lo tengamos, ¿no? Yo hoy escuché tu discurso en Plaza Lavalle y decías algo así como que están un poco cansados de hablar en potencial, ¿no? Uh-huh. Que vienen hace 30 años hablando en potencial, deberían, podríamos, quisiéramos, digo, como, ¿qué pasa con eso? ¿A qué te referís con eso? Con lo que me refiero es que nos pasamos diciendo podría ser culpable, no podría ser culpable, etcétera, etcétera, será, no será, porque no tenemos nunca las pruebas, no tenemos las precisiones, solo tenemos hipótesis de las cosas, y las hipótesis hay que confrontarlas con prueba. Y por eso el potencial, porque es muy difícil acusar a alguien o algo si uno no tiene pruebas. Por eso nosotros en el juicio por encubrimiento estamos convencidos que las pruebas que tenemos son pruebas judiciales y que deben condenarlos con condenas mayores a las que le dieron, ¿sí? Porque tenemos las pruebas y eso no es potencial. Claro. Potencial es todo lo otro, son todas las hipótesis que se nos cruzan por la cabeza, que imaginamos, que pensamos, que hemos cambiado de opinión a través de los años, ¿no? También. Eso es lo potencial, lamentablemente. ¿Por qué no se sienten en esta causa representados por las instituciones de la comunidad judía, por DAIA, por AMIA? ¿Cuál es la diferencia de criterio ahí respecto de la causa? Bueno, tenemos una diferencia fundamental, y es que ellos han trabajado junto a los encubridores codo a codo. De hecho, el expresidente de la DAIA ha sido acusado por nosotros de partícipe del encubrimiento. Rubén Beraja fue absuelto, apelamos, volvió a ser absuelto y ahora vamos a apelar a la Corte Suprema. En principio, para nosotros es culpable de encubrimiento. ¿Cuál fue su participación? Y su participación, para nosotros, ellos sabían del pago a Tejeldín, sabían, y nosotros consideramos que Rubén Beraja aparte hizo negocios, ¿no? Con nuestros muertos, con su banco, etcétera. ¿Y por qué participa, la DAIA en un encubrimiento de esa...? ¿Hay una cuestión de alineamiento político con Menem de ese momento? Yo creo que, a mí me parece que muchas veces se vuelven a imagen y semejanza de los gobernantes de turno, pero en realidad son todas hipótesis. ¿Por qué lo hicieron? Es difícil entender por qué lo hicieron, ¿no? Porque parecería el reino del revés, pero en esta causa todo es posible, y lo que hicieron fue bancar ese encubrimiento tan terrible, ¿no? De inventar culpables falsos para cerrar la causa. El único objetivo era cerrar la causa. ¿Qué los movió a cerrar la causa? Y muchas veces me lo pregunto, ¿no? Pero una de las preguntas también que yo me hago así, como hipótesis, es que mucha gente sabía que este atentado iba a ocurrir, ¿no? Porque este atentado fue avisado, alertado, se sabía, los servicios sabían. Hubo una persona que 15 días antes dijo que iba a ocurrir el atentado, había alertas, y el atentado ocurrió. Hablemos un segundito de esto, ¿no? Yo también dije en la apertura,
que era algo que se podría haber evitado, que se supo. Claro, sí. Digo, no sé si se podría haber evitado. No se tomaron ningún recaudo para evitarlo. A lo mejor no se podría haber evitado tampoco, pero podían haber hecho algo para evitarlo. Pero hubo gente que lo supo. Absolutamente. ¿Y cómo fue esa historia? Y hubo gente que lo supo porque esto fue información que tenían los servicios. Esto es una persona, entre otras cosas, no había mucha más información, pero lo que sí sabemos fehacientemente es una persona declarando 15 días antes en el consulado argentino en Milán. Posteriormente declaró en la embajada o consulado israelí en Milán. Que fue uno de los pocos presos de la causa AMIA, ¿no? Wilson dos Santos, un espía brasilero aparentemente, pero se sabía que iba a ocurrir, había alertas, no sé. Sí, si lo sabían los servicios de inteligencia extranjeros, ¿cómo no? Y es probable que lo hayan sabido acá, es probable que, no sé, la CIDE seguía a los iraníes, a la gente de la embajada, es probable que le hayan avisado también al embajador de Israel, desconozco, pero no puedo decir tengo una prueba para eso, pero es probable, otra vez el potencial, pero es muy probable. Sí. Y bueno, ¿y qué hacemos con todo eso después? ¿Cómo decimos que se volaron la AMIA? Sí, Mati. No, digo, se cumplen 30 años, hoy vimos el acto en Plaza Lavalle, estuvo el acto también de la sede de AMIA, con la participación del presidente Javier Milei. ¿Ven alguna cuestión posiblemente virtuosa en la participación política del presidente de la Nación en un acto, pero en sí meterse en la causa? ¿O ven que esto puede traer más problemas que avances? No, a mí la verdad sí me pareció bien que el Ejecutivo concurra a los actos, me parece bien, me parece que es una manera de acompañar a los familiares. Creo que es un signo de decisión política. Lo que pasa es que cuando uno va a un acto en señal de acompañamiento, pero por otro lado el planteo es cerrar la causa AMIA, bueno, estamos mal. ¿Sirven de algo los juicios en ausencia, que es lo que está planteando también el gobierno de Milei? Por eso, Milei está planteando eso como la solución mágica a la causa AMIA. Yo no sé si el instrumento es malo o bueno, tal vez en algunos países sirva mucho y creo que ha servido mucho para hacer muchos juicios y puede servir acá para otras causas, ¿no? Lo que digo es que para la causa AMIA, no. Una causa tan manipulada, donde imagínense una causa donde se han encubierto desde las altas esferas del poder y juicios tan... ¿cómo diría? Tan vapuleados, ¿no? Imaginen un juicio con alguien que no está, con un defensor nombrado por la justicia argentina, con pruebas que son pruebas de inteligencia, no pruebas judiciales, y los declaramos culpables y cerramos la causa AMIA. O sea, sí. Eso es el juicio en ausencia, en Pareciera realidad. Ser un caramelito como para que queden conformes, digo, y nada no, más. Yo creo que más que un caramelito, no, para que queden conformes ellos. Sí. O sea, para cerrar la causa, porque es una causa que incomoda, es una causa que los enfrenta con una situación nacional e internacional y ahora con el fallo mucho más, que incomoda a los gobiernos. Entonces la quieren cerrar desde el día que se abrió. Y esto me parece que es una manera más de querer cerrarla. Claro. Con todas estas idas y vueltas a lo largo de estos 30 años, con las desviaciones, con el encubrimiento... ¿Crees que se podría haber hecho algo distinto? Sí, sin duda. Sin duda. Creo que lo que faltó acá es decisión política, de que se investigue como corresponde. Sí, faltó todo. La verdad es que faltó todo. Se hizo como todo al revés, todo el mundo al revés. Nunca fue un tema de agenda de los gobiernos. Siempre hubo situaciones... extrañas alrededor de la causa AMIA, siempre se usó para otras cosas, para infinidad de cosas se utilizó la causa AMIA, menos para la búsqueda de verdad y justicia. Y creo que sí, se tendría que haber hecho otra cosa. Tendrían que haber hecho lo que debían hacer, ni más ni menos que eso. Si cada uno de los funcionarios hubiese cumplido con su deber, hubiese sido otra cosa. Bueno, vamos a ver un último video de lo que es una parte del video institucional de memoria activa por los 30 años del atentado. Y en este caso vamos a ver una parte un poco más cultural, que también fue muy importante en el acompañamiento a los familiares de las víctimas. Embajada y AMIA son el paradigma del mundo que no deseamos, del país que no queremos.
Frente a eso tenemos que ser únicamente solidarios, mirarnos a los ojos y saber que la consigna definitiva de aquí hasta siempre será no bajar la guardia. Una trama de encubrimiento enorme, prohijada básicamente por el gobierno argentino de aquel entonces, acompañada por las autoridades de la colectividad judía y acompañada también en buena medida por los representantes del Estado de Israel en la Argentina, en especial el embajador Avirán, que obviamente, siendo embajador de un país importante, debía responder a directiva de su país. No te entregues, corazón libre, no te entregues, no lo dejes, corazón, que maten la alegría, remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. La mayoría caemos en la temática de que la tragedia no se siente hasta que no golpea la puerta. O sea, siempre estamos esperando que la tragedia nos llegue a nosotros, porque la sociedad argentina no se mueve por la tragedia de los demás. La mayoría no hace nada para que esto se aclare, ¿no? Bueno, bello. Quiero cerrar, invitarte a cerrar con una reflexión en base a algo que se dijo hoy en el acto, que lo dijo el rabino Goldman, que bueno, voy a tomar el atrevimiento de leer 2 líneas porque no lo recuerdo de memoria, pero me parece que es algo que está bueno, que dice, hay generación si hay legado si hay relato, y hay relato si hay memoria. Sí, muy bello. Y la verdad que creo que eso tiene que ver con... Estoy sentada acá, pero están ustedes dos que son muy jóvenes. Y eso es la memoria y eso es el legado. Y me emociona mucho pensar que es otra generación que puede seguir con la memoria, ¿no? Que puede decir, bueno, AMIA existió, murieron 85 personas, muchos heridos y muchas familias destruidas. Y también esto no debe pasar más, nunca más. Como tantas cosas no deben pasar nunca más. Y bueno, ustedes son los jóvenes y me alegro de estar acá y compartirlo. Bueno, muchas gracias a vos por compartir este momento con nosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos a invitar a todos a seguir nuestras redes en @EvaEnVivo. Van a poder volver a ver esta entrevista y déjennos comentarios también, de lo que opinan sobre este tema. Los vamos a estar leyendo. Nos interesa mucho también poder generar un espacio de interacción. Así que vamos a una breve tanda y en un ratito los leemos. Muchísimas gracias.